Asimismo, es vital que acudamos a los centros de vacunación para completar las dosis. No hay que confiarse. Sigamos cuidándonos. Muy bien, ahora vamos a ir con una nueva iniciativa del Congreso de la República que ha generado polémica y tiene que ver con la nueva denominación que están tratando, digamos, de sugerir para el Ministerio de la Mujer, que si es que esto se acepta pasaría a ser el Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables. ¿Esto de qué forma afecta el trabajo que viene realizando hasta el momento el Ministerio de la Mujer y cómo de alguna forma también podría afectar estos casos denunciados por violencia de género, feminicidio? Son muchos temas sin duda importantes de los que tenemos que hablar y por eso ya está con nosotros Carolina Garces, quien es adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo está? Bienvenida al programa, buenos días. Si nos permiten explicación. Sí, a ver, creo que tenemos ahí un tema con el audio, no sé si podemos revisarlo en Switcher. Sí, entonces, ¿me escucha? Yo le escucho, Carla. Bueno. Muy buenos días. Nosotros también lo escuchamos y sobre todo en estos momentos que es necesario la presencia y la opinión de la Defensoría del Pueblo. Luego de estas iniciativas que está teniendo el Congreso de la República, pero específicamente de cambiar la denominación, ¿no?, del Ministerio de la Mujer, porque no solamente basta con un tema de cambiar palabras, esto va más allá. Digamos, ¿en qué se estaría afectando si es que esto llegara a concretarse o el solo hecho de ponerlo a la palestra y en la agenda? Sí, gracias. Efectivamente, es un retroceso a todos los avances que se vienen dando para realmente lograr una igualdad real entre mujeres y hombres. Hace 26 años contamos con el Ministerio de la Mujer y se contaba con él y se estableció esto. ¿Por qué? Porque hay una obligación que responde a estándares internacionales, a lo que se maneja ya, y también a una obligación dentro del Estado de poder visibilizar que todavía hay un problema público que es la persistencia de la discriminación contra las mujeres en sus diversas manifestaciones, una de las cuales es la violencia contra las mujeres por el solo hecho de ser tales. Si uno le quita esa visibilización, como bien has dicho tú, no solamente un tema de lenguaje, porque el lenguaje lo que hace es o permite que persistan las desigualdades sociales que son reproducciones o reproducidas mediante el lenguaje, o por el contrario, poniendo el Ministerio de la Mujer como hasta ahora existe, nos permite identificar que las principales víctimas dentro de las relaciones familiares en violencia, en querer perpetuar solamente su espacio privado, en no darles una posibilidad de su plan de desarrollo de vida, somos las mujeres. Y por eso me preocupa muchísimo, porque nos va a generar como Estado, como Defensoría del Pueblo, estamos muy preocupados, porque nos va a generar responsabilidad estatal por no cumplir con lo que estamos obligados a hacer, por retroceder, que es imposible retroceder en un tema de derechos, y porque es el propio Estado, en este caso específicamente por parte del Congreso, que tiene el deber de garantizar los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, y en este caso somos el 50% de la población nacional, quien está precisamente vulnerando o buscando vulnerar estos derechos al quitar el nombre de mujer y meterlo a la familia. Y te digo más, porque tú lo sabes, la data oficial del propio Estado demuestra que en materia de violencia al interior de las familias, el 86% de casos son de mujeres. No puede ser que hace un par de días hayan dicho que se trata un cuento de las mujeres que deja de lado al resto de la familia. No es ningún cuento, es un cuento la cantidad de 146 feminicidios que son muertes de las mujeres por el solo hecho de ser mujeres y de control de los hombres sobre ellas. ¿Es un cuento eso? Es un cuento que a la fecha tengamos 23 feminicidios registrados de enero a ahora. Es un cuento la violencia sexual, la muerte de personas como Ivy Ágreda hace 2 años por su acosador y quemada. Eso no es un cuento. Y es más, no se está dejando de lado a la familia, porque las otras poblaciones vulnerables, dentro de ellas niños, niñas, adolescentes, a personas adultas mayores, personas con discapacidad, también son protegidas por el Ministerio de la Mujer. Pero no se puede dejar de visibilizar este tema. Naciones Unidas
Sí, precisamente Sí, lo que Ana, usted menciona. Naciones Unidas también se ha pronunciado. se ha pronunciado todo el grupo de Naciones Unidas. No se están dando cuenta que estamos hablando de derechos de las personas a quienes como Congreso y como Estado en general tenemos la obligación de proteger. No se están dando cuenta que este año 2022 el Comité de Naciones Unidas encargado de ver que cumplamos con nuestra obligación porque ratificamos la Convención para eliminar la discriminación contra la mujer, ha dicho, ya viendo los retrocesos que se buscan dar, que se garantice, es una responsabilidad que tenemos, que garantice la integridad del Ministerio de la Mujer, tanto en su nombre, y subrayo esto, como en su mandato. Entonces no se puede quitar un mecanismo que está precisamente dado para esto y que a pesar de los avances todavía persiste el problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dar marcha atrás? ¿Retroceder en esto? ¿Dónde está la política estatal? A propósito de No lo que puede- usted... A propósito de lo que usted menciona, ¿no? Porque la lucha contra la violencia hacia la mujer debería ser, digamos, de todos los sectores, todos deberíamos aliarnos y sobre todo las mujeres demostrar un poco más de sororidad, que es lo que nos falta. Pero quiero comentarle acerca de un tuit a propósito del pronunciamiento a través de un comunicado de Naciones Unidas. El congresista Alejandro Cabero había señalado y se preguntaba y decía: ¿en serio las Naciones Unidas ha sacado un comunicado sobre un proyecto declarativo del Congreso? ¿Esa es para ellos la amenaza más urgente? ¿Qué le podría usted responder a este congresista? Bueno, lo primero que hay que responder es que hay que tomar conciencia que no es un tema declarativo, porque incluso ahí están queriendo cambiar hasta temas como los centros de emergencia mujer a centros de emergencia de la familia. La familia es muy importante, pero en la familia es aquella familia que no es la solo tradicional, que respeta, que obviamente protege. No es una familia que va a estar como institución por encima. Y por otro lado, este tema no es declarativo, porque es evidente que lo que se está buscando es nuevamente, de otra forma, en una estrategia que al parecer está muy bien planteada, entre comillas, para quitar todo el tema del avance en género, que no es ningún tema de ideología. Género es igualdad. Género es ver estos problemas sociales que se han creado por estos estereotipos tan arraigados y que lo que buscan es lograr una igualdad real, tomando conciencia de lo que existe y que responde a tolerancia social. Ojo, tolerancia social que el propio Estado ha establecido en la última encuesta en el INEI, que en el 52% de los casos las personas encuestadas a nivel nacional dicen que la mujer debe seguir cumpliendo su rol de madre y esposa y recién después sus sueños. Que la mujer infiel en un 33% de casos de personas encuestadas en el país deben tener alguna forma de castigo por parte de su pareja. Y eso no es un cuento y eso no es un tema declarativo. Políticas públicas tienen que implementarse y que mañana entonces no digan ni se rasguen las vestiduras por más casos que siguen pasando de mujeres desaparecidas, de mujeres víctimas de violencia familiar, de situaciones de feminicidio. No. Y no estoy hablando solo de eso, de mujeres que quieren participar en política y las acosan sexualmente, de mujeres que por el mismo trabajo ganan 30% menos que los hombres. Eso no está inventándose, eso es una realidad. Entonces, Claro que sí. no declarativo, ¿no? Claro que sí, es una realidad, lo vemos en cifras y lo luchamos diariamente, ¿no? Todavía nos falta, y hay una brega larga sin duda por la igualdad, pero ese tipo de iniciativas nos hacen retroceder aún más todo lo poco que hemos venido con mucho esfuerzo ganando. Pero otro tema que usted mencionó y me parece importante es el enfoque de género y recordar otra iniciativa aprobada en el Congreso de la República que tiene que ver con ello, y se trata de esta ley que permite a los padres de familia revisar los textos, ¿no? Los textos escolares, y que tiene que ver con el tema de la enseñanza de reproducción sexual, educación sexual, que es importante, y esto de alguna forma afectaría el currículo escolar. Entonces, nuevamente estamos hablando del Parlamento, digamos, retrocediendo todo lo que venimos tratando de ganar. Entonces, ¿cómo esto afecta o va a afectar a los pequeños? Va a afectar y muchísimo, porque se está dejando de lado la importancia y el rol rector que tiene el Estado y concretamente el Ministerio de Educación de poder impartir una educación que busque la igualdad entre niños, niñas, adolescentes, entre mujeres, hombres, y obviamente que deje de lado todo este problema que ahora se viene dando, cada vez más niñas violadas,
porque las principales víctimas de violación sexual son precisamente las niñas. Cada vez más problemas de embarazos adolescentes y de niñas, incluso menores de 12 años, y problemas también de discriminación. ¿Y por qué? Por obviamente buscar dar lugar a un tema de creencias o prejuicios que pueden tener un tema de matiz conservador o no. El problema no es el tema de prejuicios que deban priorizarse o no, es un tema de derechos humanos y es un tema de responsabilidad que como Estado tenemos. Pero yo quiero apelar a no solamente que tomen en cuenta que es una responsabilidad que nos va a generar consecuencias internacionales también, quiero apelar a las personas, a los seres humanos, a los niños, a las niñas que requieren día a día tener una mejor forma de proteger sus derechos. Entonces, que mañana no digan que están realmente involucrados con un tema de protección de derechos fundamentales. Es un grave retroceso y es también una lógica que va en contra de lo que se busca, que es democracia y derechos humanos. Sin derechos humanos no hay democracia ni Estado constitucional, y viceversa. Y desde ese lado la Defensoría del Pueblo alza la voz porque es su función y es su función también velar por el interés superior del niño, de las niñas y de las adolescentes. Muy bien, muchísimas gracias. Ha quedado clarísimo el mensaje que la Defensoría del Pueblo va a seguir estando vigilante contra, sobre todo con esas iniciativas que impulsa el Congreso de la República, que afecta, sin duda. Muchas gracias. Ha sido con nosotros Carolina Garcés Peralta, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. Momento de irnos a una nueva pausa, pero usted continúe con nosotros.